Un poco la idea de la presentación es contar cómo es la ganadería en el valle, para quienes no conocen, y bueno, empezar a hablar de cómo se conformó el clúster y en qué momento está ahora. Le voy a dar la palabra a Fernando, que Fernando López es el presidente del clúster, es ingeniero agrónomo, y Pedro también va a hablar, es de parte de, digamos, esta intervinculación entre lo público y privado, representa la parte pública al Ministerio de Agricultura de la provincia. Bueno, buen día, gracias a la organización por invitarnos, a la DIPROCE por este camino que salió hace 4 años, 5 años ya, no me acuerdo. Pasamos por unos cuantos eventos, pandemia incluida, y hoy estamos concluyendo por lo menos la ejecución de la mayoría de los proyectos. Yo les voy a contar, si tienen tiempo vamos a estar todo el día, tenemos alta capacidad de hablar, tenemos 3-4 horas cada uno, así que por suerte hay comida en medio. Les voy a contar un poco el valle como es. Es un valle súper especializado en producción de carne. Está ubicado entre Rawson y 28 de julio, es un valle de 70-80 kilómetros por 5 a 10 de ancho, así que está bien localizado, es un valle súper tecnificado y es muy especializado en producción de carne vacuna intensiva, donde viene de una transformación de ovino a bovino desde hace bastante tiempo. Las ventajas competitivas del valle son más o menos parecidas a las de toda la Patagonia. Libre aftosa sin vacunación, muy buena genética de hacienda Hereford, siempre hay producción de animales juveniles que son los que llegan al mercado. Hay un ambiente muy favorable para el engorde, veranos relativamente templados, inviernos a veces pueden haber alguna helada muy fuerte, pero por lo general bien, tampoco tan extremos en la temperatura. Y disponibilidad de centros de faena, hay 7 frigoríficos en el valle y hay otro más en Puerto Madryn, con lo cual también eso da, digamos, una buena base productiva para la conclusión de la invernada. Tenemos la comunidad galesa que se instaló hace 165 años en el valle. Y son los que han hecho todo el diseño del valle, ellos han hecho el sistema de riego, que todavía funciona muy bien y por lo general siempre estuvo bien cubierto el tema del agua. Eso también da, el tema del riego da para aprovechar todo el potencial forrajero que tiene el valle. Hay buenos suelos, hay casi el 25-30% de suelos clase 2 sin limitaciones, clase 3 sin limitaciones. Así que hay muy buenas producciones de alfalfa, muy buenas producciones de maíz. Y estamos cerca de los centros de consumo, Puerto Madryn, Rawson, Trelew, después bueno, Comodoro es un destino bastante importante. En comparación con el clúster anterior, con el clúster de acá de Río Negro, al estar muy cerquita a todos, es un valle de 22.000 hectáreas, tenemos 2 rutas asfaltadas que van de punta a punta del valle, telefonía en todos lados, ahora están poniendo la fibra óptica, agua corriente en las chacras, electricidad en todas las chacras, 380, bueno, la que quieran. O sea, en ese sentido estamos muy bien organizados. También tenemos la red de riego que es muy buena, como les contaba. Y respecto a las comunicaciones no tenemos el problema, por ejemplo, de gente que no va a trabajar porque no tiene teléfono en el campo, que creo que es una problemática en muchos lados. Como la ventaja más importante de todas igual es esta, mercado insatisfecho, que creo que también nos pasa o les pasa acá en Río Negro y le pasa en Santa Cruz y pasa en Tierra del Fuego. Mercado insatisfecho que hoy cubrimos cerca del 52% del consumo provincial. Tenemos como debilidades, mis colegas me dicen que no hable de las cosas negativas, pero alguna voy a decir.
no tenemos, por ejemplo, mucha tecnología en los procesos de engorde. No hay gente hipercapacitada también para contratar. Sí hay personal, de eso no es un problema, pero no están supercapacitados. Hay algunos reclamos por el tema de la competencia entre el inmobiliario y el sector productivo. Muchas veces parecería que la tendencia es a hacer un gran country de todo el valle, y es algo que estamos tratando de combatir. Después, a nivel productores, son la mayoría pymes, o todos pymes en realidad, muy especializados en la producción de forraje bajo riego, mayormente alfalfa, pasturas de gramíneas consociadas. La mayoría tienen su engorde, su corralito, su rincón donde ponen los 20, 50, 100 terneros, 200. Bueno, y esta es la caracterización de productores que hicimos. Ahí tenemos productores grandes, que son los de más de 750 cabezas producidas por año o engordadas por año. Y después tenemos los de 101 a 750 y los de menos de 100 cabezas. Más o menos en cantidades están repartidas, en cantidades producidas. O sea, cada sector produce cantidades similares de hacienda. Una tendencia que vimos es a productores más chicos, más pequeños. La diversidad o la diversificación en sus producciones es mayor. Productor chico es probable que te encuentres con tipo que produce alfalfa, que vende fardos, que tiene ovejas, que puede tener 2 chanchos, aparte de la producción bovina. Lo mismo fenómeno se repite con los productores medios, y ya los productores más grandes son más específicos tanto en la producción ganadera como en la producción de forrajes para su propio emprendimiento. Dicho esto, bueno, lo único que confirmar con esto que tenemos todo para producir más carne todavía si quisiéramos. Es un proceso que se viene verificando año a año, el aumento de producción de carne. Hay recursos, hay personal, hay agua, hay clima, hay terneros, entendemos que hay terneros todavía. Así que bueno, tenemos mucho potencial para desarrollar. Bueno, como les decía, 22.000 hectáreas en producción, más de 300 productores ganaderos. Cuando hicimos el estudio del PMC, había 81.000 cabezas en engorde en el valle. Este año entraron 107.000. Después vamos a hablar de los objetivos, y uno de los objetivos era crecer, y acá ya se cumplió prácticamente todo. El valle genera, o la producción bovina genera 800 empleos directos entre gente que trabaja en las chacras, gente que trabaja en los frigoríficos, los dueños de las chacras, bueno, hay proveedores también, camioneros, creo que los empleos indirectos deben duplicar esa cantidad de gente. Después tenemos los 7 frigoríficos y una producción del año 2018 de 13.100 toneladas de carne por año y una productividad sobre cabeza engordada de 194 kilos por cabeza. Todos estos datos salieron casi todos de una encuesta bastante profunda que hicimos a los productores, que nos llevó bastante tiempo, pero creo dio datos inéditos hasta ese momento. Un dato que nos parece interesante mostrar es cómo fue evolucionando la producción de carne y el abastecimiento al consumo de carne provincial. En el 2005 veníamos de un abastecimiento del 16%, 17%, para llegar al 2018 en el 52% de abastecimiento. Quiere decir que ya estamos superando, digamos, ese 50%, que es como una especie de barrera psicológica, y creo que ese número va a seguir en aumento en la medida que se pueda. La provincia de Chubut abastece el 67% del consumo provincial, y siempre vamos a tener un mercado bien insatisfecho, por lo menos por los próximos años. Abastecemos, bueno, como les decía, Valle Inferior del río Chubut, va casi toda la carne. También abastecemos Comodoro Rivadavia, Esquel, Trevelin, toda esa zona, algo en Sarmiento. Parte va a Santa Cruz,
y bueno, a un poquito iba a algún otro destino, pero no es significativo. Cuando empezamos a trabajar con la idea del clúster, en uno de los primeros foros, no les voy a contar, no les vamos a contar el proceso, ya lo contaron re bien antes. Las demandas eran por sustentabilidad y sostenibilidad y representatividad también y financiamiento, pero claramente sustentabilidad y sostenibilidad son dos demandas que nos plantearon o hemos planteado en todos los foros y en todas las reuniones y en reuniones informales y demás. Con lo cual, para nosotros siempre hacemos foco en el tema de la sostenibilidad del sector, tanto a nivel financiero. Los números de los productores no daban bien en ese momento, creo que ahora tampoco da muy simpático, pero son números que si no se apoyan de alguna manera con esta interacción público-privada y no se hace llegar los recursos necesarios a los productores, a la larga el productor chico se pierde y quedan repartidos entre pocos grandes, que no es la idea. Específicamente estamos hablando de mejorar la rentabilidad y vía reducción de costos también, aumentar la producción de forrajes locales, otro reclamo, otra pedido de la gente. El tema de la representación sectorial, quién es el que habla delante de las autoridades, quién es el que pide, quién es el que reclama. Buscar financiamiento, que hemos hecho algunas cosas, la verdad, interesantes con el CFI, aparte de lo de clúster, ¿no? Y después incorporar tecnología, habilitaciones, buenas prácticas, bienestar animal, mejora en la calidad de carnes, algunos temas de infraestructura predial y intrapredial, trabajar con la legislación, después Pedro les va a contar un poco, y lograr cierta identidad de producto, que es qué carne se produce en el valle y que eso tenga nombre y apellido, como si fuera una denominación de origen. Claramente la carne es igual en todos lados, pero por ahí quien dice que no hay alguna nota que nos pueda distinguir. Y con todo esto, ahí empezó la idea de clúster. Los dejo en Nadia, que va a ser mucho más divertida e interesante. Bueno, como todo lo que desarrolló Fernando, se genera, y como también habló el grupo anterior, la iniciativa de clúster. ¿Qué es el clúster? Muchos por ahí productores nos cuestionaban esto del nombre del clúster. El nombre del clúster en realidad hace referencia a este conjunto de productores, de entidades públicas, privadas, profesionales, que se nuclean y tienen como una apuesta en común. La idea del clúster ganadero del Birch, tiene que ver con todo lo que se contó anterior y poder potenciar en un inicio la actividad ganadera bovina. Empezamos con esa actividad. El clúster está situado en la sede es en la chacra 258, en Gaiman, pero el valle, no sé si se alcanza a ver, nuclea todas esas localidades de 28 de julio, Dolabon, Gaiman, Trelew y Rawson, componen el clúster. Y las entidades pertenecientes al clúster tienen que ver con PROSAP, Cambio Rural, la Sociedad Rural de Chubut, los colegios profesionales, médicos veterinarios, de agropecuarios, INTA, las municipalidades, las cooperativas agrícolas. Y en base a PROSAP o DIPROCE es que se empiezan a trabajar con estos proyectos a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para contribuir a la competitividad y desarrollo de las economías rurales regionales. Un poco de lo que se habló son este mapa de actores que se intervinculan para poder lograr estos proyectos. Se empezó en el 2018 con esta serie de foros y encuentros para poder realizar el plan de mejora competitiva, en el cual están incluidos todos los proyectos en los que venimos trabajando. Estos proyectos estandarizados y coordinados en diferentes grupos, grupo impulsores, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Chubut, la Sociedad Rural,
del Valle, INTA, SENASA, los productores, colegios profesionales y grupo técnico también. O sea, es como que diferentes actores vamos impulsando y actuando. Bueno, ya se habló un poco de esto, pero la visión era promover el desarrollo sustentable de la ganadería y del sector agroindustrial, digamos, que no quede solamente en productores, sino que se abarque toda la cadena, desde el inicio, desde el alimento, desde toda la cadena bovina, del alimento que come el animal hasta el alimento que comemos nosotros, que en realidad el fin es generar un alimento de calidad para el humano. Y el objetivo a largo plazo del clúster es el aumento de la producción de carne en un 20% para poder satisfacer el mercado local, regional, de exportación en forma sustentable y sostenible. Hola, ¿qué tal? Bueno, en el desarrollo del clúster fue acompañado por un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, financiamiento que sin eso no lo podríamos llevar adelante. Junto con la DIPROCE, que fue una especie de pivot en el medio entre el organismo internacional, el organismo nacional y nosotros. El financiamiento consta más o menos de $486.000, donde están los proyectos. Como dijimos con el clúster anterior, tenemos un proyecto de plataforma de negocios parecido a lo que está haciendo Río Negro, un laboratorio de forrajes, un laboratorio específico de análisis de forraje, compra de maquinaria para saneamiento ambiental. Cuando hablo de estas cosas, hay algunas que ya se están ejecutando. El proceso licitatorio, concurso de precio, bueno, va variando. Y un manual de producción de carne. Sumado a eso, hay un ciclo de capacitaciones que estamos haciendo con los productores y un programa de cambio rural de INTA, donde ya hay varios grupos formados y se está empezando a trabajar. También aclaro que el clúster hizo algunas capacitaciones para productores, sustentabilidad ambiental, la primera jornada bovina del Valle también la organizamos. ¿Cómo estamos parados hoy? Que por ahí es lo más importante. Bueno, principalmente tratamos de satisfacer todas las demandas de los productores y toda la cadena cárnica que incluye acá. No solamente nos enfocamos en el productor bovino, sino desde el consumidor hasta el matadero, el engordador, o sea, toda la cadena. Bien. Como decía Nadia y Fernando, bueno, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la idea? Además de la ejecución de los PMC, fuimos logrando una representatividad en el sector, una especie de como órgano consultivo para diferentes asociaciones. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el Banco de Chubut nos llamó a nosotros para consultarnos por una línea de tasa. ¿Qué les parece esto? Por ejemplo, fuimos haciendo con el CFI un crédito, un financiamiento que es inédito por el volumen de millones de pesos. Estamos hablando de 100 millones de pesos para la actividad bovina, cuando la ley ovina, que es una de las principales actividades de la provincia, estamos hablando de 120 millones. Así que 100 millones para el sector bovino, con una posibilidad de aumentar a 150 millones más para el sector bovino. También sumado a esto tenemos dos programas que lo estamos trabajando, algunos están en ejecución como Plan Ganar, Fondagro, que están vinculados directamente también con el CFI. También hicimos algunos acuerdos marcos con la Universidad de Chubut, con una idea de una tecnicatura, una idea de un complemento entre instituciones, un acuerdo marco con INTA, que es el organismo que va a tener hoy por hoy el laboratorio de análisis de forraje,
Y bueno, y además estamos hablando con otros organismos, también siempre vinculados al sector. O sea, a ver, el clúster hoy también estamos trabajando en lo que es la ley de feedlots, que es algo muy importante, que como muchas leyes provinciales a veces datan del año 70, del año 80. Bueno, hoy la estamos dando vueltas y la estamos mejorando, por decirlo de alguna forma. Bien, eso es todo. Y bueno, todavía nos queda un largo camino por recorrer. Muchas gracias.